Parte de las funciones, como decía, nuestras como funcionario formular investigaciones. Y en eso hay que reconocer que cada investigador tiene una experiencia determinada, unos enfoques, unos intereses de investigación. En este caso, tomé esta determinación en el año 2009 se formula y se aprueba por parte del instituto, empieza a ejecutarse con la prospección de reconocimiento arqueológico de la hacienda Cañadas Gordas en el 2010. Esta determinación se tomó por varias razones. Primero, porque este campo de la arqueología histórica permite confrontar algo que para mí es importante, en el campo de la investigación y la epistemología, como es la confrontación de fuentes diversas. Aquí tenemos fuentes arqueológicas, fuentes de archivo, fuentes historiográficas y fuentes orales también, la historia es importante. Segundo, porque indudablemente ese carácter de Cañadas Gordas, esa condición de monumento nacional desde el año 1980, ¿cierto? En estado de riesgo, el deterioro de la casa, la necesidad de restaurar, la primera fase que comienza restauración ahora, también permitía y casi que obligaba a intervenir sobre eso, tomar determinaciones, y esto es labor del instituto, proteger en la medida de lo posible lo que es el patrimonio arqueológico. Tercero, brinda la probabilidad de mostrarle a la gente que la arqueología, como regularmente se piensa, no es únicamente aquel tipo de actividades relacionadas con el mundo indígena o el mundo prehispánico, sino que también hacen parte del patrimonio arqueológico todas aquellas evidencias tangibles e intangibles que provienen de los periodos colonial y republicano. Es a través del Ministerio de Cultura, de la ahora Dirección de Patrimonio, cómo se evalúan características arquitectónicas, en el caso de lo monumental, factores que pueda involucrarse para poder que el Ministerio, como lo hizo en este caso en el año 1980 a través del entonces Ministerio de Educación Nacional, ¿sí?, la declaratoria con este monumento, por todos los valores que tiene en distintos sentidos, ¿sí? De ahí, todo ese valor patrimonial monumental viene estrechamente ligado y esencialmente ligado también al componente arqueológico, que en términos de ley pues es responsabilidad de atender por parte del ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es autoridad a nivel nacional para todo lo que concierne el patrimonio arqueológico colombiano. Lo que buscan es precisamente cumplir con varios propósitos esenciales. Primero, preservación del patrimonio arqueológico. Segundo, conservación del patrimonio arqueológico. Tercero, investigación del patrimonio arqueológico, lo que estaríamos adelantando en este momento. Y cuarto, importantísimo, ¿sí?, la divulgación y la sensibilización sobre el patrimonio arqueológico. En el caso del patrimonio arqueológico, tradicionalmente se recurre a través de varias fases, de 4 fases esenciales. Primero, lo que se llama reconocimiento y prospección, que en el caso de Cañadas Gordas se hizo el pasado año 2010. Significa que con autorización previa, eso es muy importante, con licencia otorgada por el ICANN, comenzamos en esa primera fase de reconocimiento y prospección a excavar, digamos, hacer análisis espacial, observar el terreno, detalles en superficie, reconstruir planimetrías, o sea, hacer planos. Comenzamos a trabajar con eso. Incluso cabe también la investigación historiográfica, por supuesto, los documentos históricos, documentos de archivo, las mismas tradiciones orales. Y además practicamos ya a nivel físico, tenemos pruebas, excavaciones, que no son excavaciones a gran escala como lo que podemos ver acá, ¿cierto?, sino que son excavaciones pequeñas, como pozos de prueba, que buscan determinar varias cosas. Primero, caracterizar el componente arqueológico, de qué época estamos hablando, ¿sí?, qué superposición de fases arqueológicas, de épocas, de expresiones culturales se dan ahí. Caracterizarlo, conocer su potencial, qué tan intenso es, ¿sí?, su distribución y su delimitación. Eso nos permitirá conocer cuáles son las áreas de interés arqueológico, conocer si se trata de sitios de vivienda, por ejemplo, sitios de inhumación, como en este caso donde estamos trabajando en este momento, sitios de producción industrial, como puede ser el caso del Trapiche. En el 2010, para esa fase de reconocimiento y prospección, contamos, desde esa óptica interdisciplinar, con la ayuda técnica
del área de identificación humana del grupo de criminalística del DAS, quienes tienen a su cargo y poseen una tecnología sustentada en un equipo denominado georradar de penetración, ¿sí? que genera campos electromagnéticos en el subsuelo y puede detectar anomalías que pueden ser de importancia arqueológica. Cuando salió el proyecto de la prospección, nosotros mismos ofrecimos nuestros servicios al ICANN con el ánimo de aportar al conocimiento de manera veloz, rápida, eficaz sobre un área que era muy interesante, como es un cementerio de un periodo en el cual no se conoce mucho en Colombia, que es un periodo colonial. El DAS adquirió esa tecnología con fines típicamente forenses y también académicos. En Colombia somos pioneros en la aplicación de la técnica del georradar, y también somos como las personas que más hemos incentivado el uso a nivel de las instituciones del Estado. Conocemos que el ICANN ha hecho algunas prospecciones en tierra adentro, en San Agustín, la Universidad del Valle también ha hecho con alguna tecnología no invasiva, pero de pronto quienes más han masificado el uso del georradar somos nosotros. Es quizá en Colombia el primer proyecto a través de la reconstrucción de haciendas coloniales y del modo de vida de sus habitantes que ha utilizado esta tecnología. Un equipo que consta de 3 partes, una unidad de adquisición de datos, una antena y un odómetro. La antena pues está diseñada para transmitir la energía al suelo, se miden 2 propiedades físicas de los materiales. Con base en eso se hace postproceso y se puede determinar formas, profundidades, ubicaciones. Ya en pantalla lo que uno ve en tiempo real es como esos cambios de esas propiedades y uno puede determinar sitios de diagnóstico, y después en el procesamiento pues uno ya da una forma y una profundidad exacta. En la prospección que hicimos en diciembre ubicamos varios puntos. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es lecturas de perfiles del subsuelo, y posteriormente en tercera dimensión con el postproceso que les dijo el ingeniero, llevamos eso a una tercera dimensión para ver cómo se comporta ese suelo y ubicar los sitios. Hemos encontrado varios, desafortunadamente hoy no están marcados con bandera, pero así como ustedes ven en la capilla, en diciembre marcamos para el cementerio varios puntos, aproximadamente 22. Está todo por hacer, el equipo no está en condiciones de decirnos si es hueso, si es madera, si es piedra o si es metal. Te muestra son cambios, y tú lo que miras son cambios, y decides cuáles de esos cambios son más fuertes, y ahí dices que es un sitio diagnóstico. Luego, verificado eso y caracterizado, sabemos cuál es el objeto de estudio. Viene entonces la segunda fase, intervención arqueológica. Este rescate arqueológico busca ya excavar con todas las técnicas a disposición de una manera más detallada, como ustedes lo pueden observar, por niveles, identificando los perfiles, los estratos, la relación de los objetos arqueológicos, y hacer el registro detallado y fotográfico exhaustivo previo, ¿sí?, al término de las excavaciones, y previo además a los estudios de laboratorio que vienen enseguida, con los materiales cerámicos, con los materiales óseos, ¿sí?, para finalmente elaborar los respectivos informes, ¿sí?, que van a ser, digamos, objeto de publicaciones de divulgación. Esa es la palabra clave para este caso, pero además debieran reposar en la base de datos del Instituto del ICANN y en la biblioteca para consulta del público. Metodológicamente, cuando nosotros encontramos el cementerio, realizamos una cuadrícula imaginaria, o sea, un plano cartesiano lleno de cuadritos sobre la superficie del cementerio, y los numeramos. Entonces, esto es un corte inicialmente de 3 metros por 2 metros, y se le ha llamado metodológicamente, vuelvo y digo, unidades K5, 6 y 7 y L6 y 7. ¿Por qué esto? Porque nosotros aspiramos a que las excavaciones del cementerio se continúen más adelante, cuando se consigan más recursos, cuando haya nuevas preguntas, y el numerar las excavaciones de esa manera nos permite tener un control sobre la espacialidad, sobre lo que se está excavando. Cuando se abrió el área de excavación se detectaron algunos rasgos, son unas manchas oscuras sobre los estratos naturales, que aquí son bastante difusas porque parece que hubo una reutilización constante de los contextos funerarios, es decir, algunos
huesitos que están abajo, algún enterramiento, cuando son retirados pasan a toda la parte superior, se entierra el nuevo individuo recientemente muerto y los otros quedan encima. La excavación de estos contextos en términos arqueológicos podría uno llamarlos como un basurero, en el sentido en el que es una depositación de materiales y todos los materiales en este caso fueron depositados en el mismo momento. ¿Qué pasa aquí? Estos rasgos son muy difusos, no nos permiten encontrar una unidad de un solo momento, sino que encuentra uno como una aglomeración de diferentes momentos o diferentes tumbas que han sido excavadas, y entonces es bastante confuso por un lado, y por otro lado es bastante difícil excavar porque los huesos están en un estado de conservación precario que uno los toca suavemente y tienden a deshacerse. Entonces la mayor cantidad de información que se puede recabar sobre ellos va a ser en campo. Hay una cosa que es muy atípica en cualquier sitio de enterramiento. Este es un fémur y ustedes pueden ver que están en posición vertical, salvo que un individuo haya sido inhumado sentado o parado. Uno no encontraría un fémur en una posición vertical, jamás. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que algún individuo que por las características de las creencias y las costumbres católicas debió haber sido enterrado de manera horizontal, ahora se encuentra un hueso que suponemos por eso que fue sacado de su posición natural, y cuando se volvió a echar acá a la tierra con los huesos quedó vertical. Este es un fémur vertical. ¿Y qué encontramos acá? Unos fragmentos de dientes muy cerca del fémur que no tienen ninguna relación para que estén allí en términos naturales. Están viendo que fue alterada una tumba inicial. Entonces esos dientes son premolar y dos molares. Aquí estamos viendo que esta inhumación no está en su posición natural. Es muy probable que unos 70 centímetros, de acuerdo a las características del georradar y los radargramas, o sea, los gráficos que genera, podamos encontrar ya una mejor composición de un esqueleto en posición normal, lo que nos daría para corroborar la tesis de que han sido reutilizadas las tumbas y de que hay un individuo abajo, y este que encontramos encima fue el primero, pero fue removido para el enterramiento del último que murió. Cañas Gordas era la hacienda más grande, más rica y más productiva de todas cuantas había en todo el valle a la banda izquierda del río Cauca. Su territorio era el comprendido entre la ceja de la cordillera occidental de los Andes y el río Cauca, y entre la quebrada del Lili y el río Jamundí. La extensión de ese territorio era poco más de 1 legua de norte a sur y varias leguas de oriente a poniente. La fachada principal de la casa da vista al oriente y tenía en aquella época un gran patio al frente, limitado por las cabañas de los esclavos, colocadas en línea como formando plaza, y por un extenso y bien construido edificio llamado El Trapiche, en donde estaba el molino, movido por agua, y en donde se fabricaba el azúcar. Todos esos esclavos, hombres y mujeres, trabajaban toda la semana en las plantaciones de caña, en el trapiche moliendo la caña, cociendo la miel y haciendo el azúcar, en los cacaotales y platanares, en sacar madera y guadua de los bosques, en hacer cercas y en reparar los edificios. El arriero volvió triste a la hacienda, pidió posada para esa noche, contó su desgracia a los amos de la casa, descargó sus bestias y volvió con 2 de ellas al lugar de la catástrofe, y con algunos negros que llevaban unas parihuelas. Alzó las 2 cargas, los negros colocaron el cadáver en las parihuelas, guando, y regresaron a la casa. El muerto fue sepultado en el cementerio de la hacienda.
objetivo de este laboratorio en particular sería un poco identificar el número mínimo de individuos, que es cuántos mínimo hay. Podemos establecer que pueden ser más de los que decimos, pero pues si tenemos 2 piernas izquierdas, pues sabemos que al menos hay 2 individuos. Los huesos de Cañasgordas tienen un estado de conservación muy malo, es muy, pues la verdad tiene por ahí un 30% de conservación, que es muy bajito. Entonces en muchos casos no se pudo lavar porque el agua deshace los huesos. Se necesita ver los rasgos de los huesos para establecer patrones morfológicos que nos ayudan con la edad, con el sexo, con la afiliación poblacional y con la identificación de patologías y traumas. Ideal sería establecer el patrón ancestral de estos individuos. Entonces se tiene una tesis, una hipótesis que fue utilizada principalmente por los criollos o por los esclavos, entonces serían características afrodescendientes, o por los indígenas. Entonces pues seguramente vamos a encontrar estas características, vamos a encontrar muy poco de los individuos caucasoides. Como las características de conservación de estos huesos son tan bajas, el porcentaje es muy bajo, entonces necesitábamos utilizar algún tipo de químico o alguna solución que nos permitiera extraer el hueso y mantenerlo lo más completo posible para llegar al laboratorio y poder decir al menos que son derechos e izquierdos, esto con el fin de establecer el número mínimo de individuos. Entonces teníamos 2 opciones, una era echarles una capa de paraloid, que es un conservante que ayuda a mantener, que pues, consolida los huesos para poder extraerlos. El problema de utilizar el paraloid es que no se puede lavar y podemos perder muestras de ADN. Entonces decidimos utilizar un alginato que es de uso odontológico, y la idea del alginato es hacerle como un estuche y poder sacarlo lo más intacto posible. De los dientes, estos dientes que fueron uno de los primeros elementos que salieron más superficiales en la excavación que se hizo, pues hay 2 tipos. Estos 2 son molares, son de individuos diferentes, y este es un individuo macrodóntico, o sea que tiene los dientes de tamaño más grande que este, por ejemplo, y esto es característico de los afrodescendientes. Entonces pues sabemos que sí hay afro en el cementerio de Cañasgordas. Estos sin embargo son muy pequeños, y los más pequeños son características de los mongoloides, de los indígenas. Lo otro interesante con respecto a los dientes es que casi todos tienen enfermedades dentales, caries. En este caso, por ejemplo, tiene una caries, bueno, que se le comió toda la corona, y casi todos están así, este también. Eso pues es como muy acorde con una población que tiene el trapiche delgado y que tiene el azúcar dentro de la dieta básica y cotidiana. Tercera fase sería que, hechos esos estudios generales, quedara algo, sospecharan los arqueólogos de algo que esté pendiente. Entonces habría que formular también debidamente autorizado posiblemente proyectos de monitoreo, que en el momento que por alguna razón una obra necesite remover este espacio, existan los arqueólogos, como deben existirlo en el caso de las restauraciones de estos monumentos históricos, los arqueólogos monitoreando, registrando, atentos al descubrimiento fortuito de evidencias arqueológicas, parar las obras como la ley lo señala y proceder a su levantamiento y su estudio en términos técnicos como se hace en la fase de rescate. Este nexo que tiene Cañasgordas con la novela El alférez real de Eustaquio Palacios, publicada en 1886, brindaba la probabilidad de conectar a la gente, que esa es la propuesta de la arqueología del relato, conectar a la gente con sus propias narraciones,
Es desde ahí, de reconocer esas necesidades populares, que va a dirigir la investigación hacia la academia. ¿Sí? Quiero subrayar mucho eso, no de la academia hacia la sensibilidad popular. Yo creo que para mí eso es una inversión epistemológica, ¿sí? Que nos tumba esas 4 paredes y nos permite estar en contacto con la gente.